computadora. Ya. Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy es tomar un conjunto de datos que se llama Titani. Básicamente lo que vamos a hacer es que el único pretexto de usar el pretexto básicamente es usar este conjunto de datos para ver cómo funcionan distintos clasificadores. Bien, el objetivo de la data es simplemente mostrar cómo funcionan los clasificadores y de alguna manera lo que uno esperaría que ustedes hicieran en el certamen cuando haya que comparar distintos clasificadores. Es un poco un resumen no sé si de todos, pero de la mayoría de los clasificadores que hemos dado. ¿Profe? Sí, te escucho si hay alguna duda o pregunta. Yo tengo una duda, pregunta. ¿Cómo qué ejercicios que hemos visto me sirven para el problema 2 del certamen? Problema 2 del certamen. Sí, como Un segundito, necesito de ver. la semana. Ya, vamos a un poquito ver qué el problema 2 del certamen. Tengo que verlo, dame unos minutos, o un minuto, no menos un minuto. Un segundo, tareas. Estamos en el certamen, ¿no? Certamen. Sorry. Certamen 2, aquí está. Ya. La pregunta se refiere a qué, disculpa, ¿el problema 2? Sí, el problema 2. El problema 2. Ya. Bueno, el problema 2 básicamente tiene, a ver un segundito, mejor si lo coloco para todos en la presentación, un segundo. Ya, creo que deben estar viendo el problema 2 del certamen. ¿Bien? Ok, el problema 2, bueno, la pregunta 4 a las 6 tiene que ver en principio con proporción de casos nuevos de edad. Básicamente acá no son muchos clasificadores, sino en el último, la pregunta 6 hay clasificadores. Es un modelo de SVM, un modelo Support Vector Machine, pero que está guardado. Y creo que en alguna parte lo digo, y está. Si te fijas en la pregunta 5, por ejemplo, dice, nota, puede encontrar ayuda en el ejercicio, o sea, en el ejercicio 11.4, módulo 11 de Canvas. Si te fijas, ahí está marcado, ¿no? Ah, sí, yo lo veo. La primera, No lo había visto. ya, la pregunta 4 solamente es por lo general tiene que ver con hacer una gráfica o mostrar algún dibujo, digamos, ¿no? O sea, me refiero. Y ahí puedes ver con lo que se hizo en el primer certamen, puedes ver también las pautas de esos certámenes. Pero en general lo que se pide acá es usar incluso te digo que utilice ggplot, pero tienes que agregarle una cosa más, o sea, utiliza sumándole una parte para poder lo que son las medias, o sea, lo que se llaman las medias de 7 días, digamos, o la media móvil de 7 días. ¿Cómo se hace? Te digo cuál es el comando que tienes que usar, que tienes que cargar un paquete que se llama so, usar ggplot, como está ahí, y agregarle con un signo más, decir más, a ggplot le agregas el siguiente comando, online, roll min significa como la media móvil de los casos propuestos de edad con 7 días. Eso te digo, incluso cómo tienes que hacer la gráfica, entonces para ayudarte un poquito. La pregunta número 4, o primera pregunta del problema 2, es hacer una gráfica, básicamente. Problema 5, tienes que hacer seguir lo que está acá o ayudarte con el ejercicio 11.4. Y el problema es, la pregunta 6 en este caso tiene que ver con aplicar un modelo SVM que ya está guardado, es decir, tienes que cargarlo. Ve, en la última clase de modelo SVM, yo digo que, o sea, yo guardé mi modelo y después lo rescato. Y ese mismo modelo lo aplico tal cual había usado antes porque lo tengo simplemente guardado. Entonces, esa es la idea de esta pregunta. Guardas el modelo y lo cargas. Eso es. No sé si respondo la pregunta. Sí, muchas gracias, profe. Ok. Entonces, hoy vamos a hacer un resumen. Básicamente, si te fijas, la primera pregunta también tiene que ver con, en este caso, del problema 1, tiene que ver con correr una serie de modelos, ¿no? Se quiere construir un clasificador que permite identificar, clasificar, cuándo se niega, qué sé yo, ¿no? Entonces, hago una partición de los datos, lo mismo, y aquí le pido que corran todos los modelos, pero además los compare. Entonces, es un poquito lo que vamos a hacer ahora. Vamos a usar como les muestro como una manera, digamos, ordenada
entre comillas, ordenada, digamos, de cómo comparar los modelos y cómo aplicarlo. Pueden repetir este mismo, digamos, este mismo script para responder a la pregunta número 1. Profe, una cosita. En el problema 2, en la pregunta 5, el archivo de caso era sexo de SCB y el modelo y el A6 del modelo SBM están prohibidos. ¿Están prohibidos ya, ok, yo los Sí, corrijo en ahora. la de la 4 está disponible, pero la 5 y la 6 están prohibidas. La pregunta 5 y la Y la 6 6, están, sí. ok. Esos dos están prohibidos. Ya, yo lo corrijo al tiro, Es que a veces que quedan como trabados porque alguna cosa que la dejé privada, digamos, pero ahora los abrí. Déjame anotarlo, cuando termine la clase automáticamente los dejo libre, digamos. Entonces pregunta 5, ¿no? La pregunta 5 y 6, ¿no? Sí, Y 6. sí, Pregunta 5 y 6, 6. ya, datos, sí. Los datos están ahí, pero hay veces que se me quedan trabados los datos. Ok, listo. Entonces, si tiene alguna consulta de tema también me lo puede enviar por correo, si no hay ningún problema con eso. O alguna duda o algo que no funcione, por ejemplo, todos los datos, es típico que me ha ocurrido ya como varias veces el tema de los datos. Ok, entonces, vamos a módulos. Módulos, vamos a donde dice semana 12. Y ¿qué es lo que hay que hacer? Descargar la data titanicdata.csv y copiar todos los comandos que están en el ejercicio 12.1 y pegarlos en RStudio. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer. Primero, la data que está acá y básicamente el código está aquí. Entonces vamos a trabajar con estas dos cosas en el día de hoy. Y ir paso por paso, un poquito ir viendo cómo son los criterios para poder avanzar, digamos, en el trabajo con los clasificadores. Bien, eso. Bien, yo voy a pasar a RStudio mientras ustedes lo descargan. Recuerden que tienen que descargar el conjunto de datos en su directorio de trabajo y además escribir su directorio de trabajo al principio del script. Okay. Voy entonces a RStudio, y ya yo lo copié. Lo tengo pegado acá. Entonces, la idea es la siguiente, como le estaba explicando al principio, vamos a tomar un conjunto de datos. Aquí ya yo coloqué mi directorio de trabajo. Voy a cargar mi directorio de trabajo y las librerías que necesito. El dir es para ver todos los, digamos, los archivos que están dentro del directorio de trabajo. Y como saben bien, el get working directory es para saber dónde estoy parado, o sea, dónde está bien, si ya está bien cargado digamos, el directorio de trabajo. Ok, entonces la idea es la siguiente. Yo voy a también cargar la librería de Plip y voy a cargar la librería Titanic. La librería Titanic tiene que ver un poquito, como les decía, no es que a mí me interesa mucho predecir quién iba a sobrevivir o quién no va a sobrevivir en el Titanic, y solamente la librería, la data solamente la vamos a analizar para mostrar cómo funcionan los clasificadores. Un poquito la data lo que tiene que ver es esta es la data, la C primera fila, por eso escribí un head, y la idea es la siguiente: tenemos el nombre del pasajero, el sexo, la edad, el número está mal escrito aquí, pero eso después lo corregimos, es el número de hermanos o de esposas o sea, básicamente el número de personas relacionadas de familia dentro del barco, el número de padres o hijos, el número del ticket, el passenger first, no sé lo que es, pero ya veremos qué es, no importa. La cabina, el puerto de embarcación, el bote salvavidas que tenía asignado y si sobrevivió o no sobrevivió. Nuestro objetivo acá es, dado que yo conozco algunas características digamos, del pasajero, predecir si efectivamente sobrevivió o no sobrevivió. Esa es como la idea. Nuevamente, cuando uno hace una clasificación, en este caso una clasificación binaria, la idea es tomar qué información me aportan las otras variables para poder hacer una predicción de lo que, digamos, si en este caso es si sobrevive o no sobrevive alguien en este barco. En particular, entonces tenemos
como es un problema más o menos bien conocido, la idea es bien como que entender cómo funciona digamos, el uso del clasificador. Hay 1.309 observaciones que corresponden a 1.309 pasajeros y partimos entonces el análisis de esta data. Creo que si ahí me dicen si ya están listos para comenzar a trabajar, yo voy a desaparecer momentáneamente de la imagen para que pueda, de la pantalla, para poder ver esto un poquito mejor. Ahí desaparezco. Listo. Bien, chicos, entonces ya cargamos los datos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primera cosa, vamos a seleccionar no todas las variables. En principio el nombre no me importa mucho, no me interesa mucho el nombre, no hay mucha data, o sea, el que sobreviva no va a depender del nombre, a menos que sean grandes apellidos, etcétera, de la primera clase, pero eso ya lo vamos a registrar aquí con la clase del pasajero. Entonces vamos a elegir entre los datos, usando el paquete de print, puedo elegir qué variables quiero ocupar para resolver mi problema. Entonces voy a elegir la clase del pasajero, el sexo, el número de... por cierto, acá, antes de seguir, está mal escrito el 5, si se fijan, acá está escrito sibling, es sibling. Entonces lo que hice fue corregirlo acá, y eso es lo que hice. El nombre número 5 lo corregí acá, corregí el nombre, para poder trabajar con el nombre correcto. Entonces, tomamos los datos y hacemos el glimpse para echar una mirada a los datos. Entonces, el primer paso que uno tiene con los datos es que hay que corregir ciertas cosas, hay que arreglar un poco para que pueda correr los clasificadores. No podemos llegar y empezar a trabajar con el clasificador así sin hacer un pequeñito análisis al menos y una limpieza de los datos en caso de que sea necesario. En este caso vamos a hacer algunas limpiezas antes de seguir adelante, si no, no funcionan las cosas. Bien, cuando hacemos el glimpse, nos permite este glimpse, que es un comando de dplyr, del paquete que está aquí arriba, nos permite ver varias cosas que son un poco raras, ¿no? Por ejemplo, la edad se ve como una característica, o sea, como una variable de tipo carácter, y por lo tanto está equivocada. Eso tiene que ser una variable numérica. El número de parientes o sea, el número de padres o hijos a bordo también es una característica numérica. El puerto de embarcación lo vamos a tomar como una variable factor, no carácter, y la sobrevivencia también como variable factor, ¿sí? Y el sex también como variable factor. O sea, tenemos que cambiar el tipo de variable. Esa es la primera cosa que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se hace esto? De esta manera, ¿no? Bien, entonces cada variable la vamos a convertir, por ejemplo, esta a numérica, esa es la primera, a numérica, el otro también a numérico, la edad la pasamos a numérico, ¿bien? Este warning no es importante, simplemente colocó donde no había, digamos, valores, colocó un NA. Eso fue lo que hizo básicamente. Donde no hay valores lo colocó como NA. Esto lo vamos a convertir como factor para poder correr los modelos. Passengers sería como factor, es decir, el tipo de la passenger class, el sexo como factor y el puerto de embarcación también como factor. Entonces, de esta forma, si volvemos a correr el cleans que está arriba, entonces ahora nos queda ya como factor, verdaderamente queda como numérico, 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 factor y factor, y ya tenemos adecuadamente digamos, las clases o básicamente el tipo de la variable bien definido. Bien, entonces, pregunta, ¿sí? Una consulta, entonces, siempre que estemos trabajando con clasificadores, vamos a tener que determinar los valores numéricos como numérico y los datos como que estén escritos Sí, como carácter o que sean palabras en factor. sí, sí. Ahora, hay veces, y lo que pasa es que cuando uno cargó, este en particular es una data que viene de Excel. Los fenómenos, o sea, cuando viene un CSV que viene de Excel, de una tabla que alguien recogió en Excel, y ustedes lo leen con RCSV, habitualmente uno pone acá punto y coma en vez de colocar una coma, y una coma aquí para los decimales, que así trabaja Excel. Pero eso tiene un problema, que hay veces vienen mal los tipos. Por eso hay que hacer una revisión. Si viene ya con un CSV que viene originalmente de algún otro programa, por lo general no hay que hacerle mucho trabajo acá y las variables ya vienen con las clases adecuadas. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, sí. Tienes que verificar qué variables son numéricas y convertirla numérica o forzarla a ser numérica, digamos. Aquí estamos forzando la que sea numérica. Cada una de las columnas la forzamos y uno tiene que entender su data y darse cuenta de qué cosa es numérico, qué cosa no es. Por ejemplo,
El sexo no numérico lo colocamos como factor. Entonces, ahora, el número de hermanos o de esposos dentro de la... sí es una variable numérica, a lo mismo que la edad, etc. Entonces, efectivamente, hay que forzarlo. Y la variable, por lo general, la variable que uno quiere, que es la variable dependiente, en este caso es la variable que yo quiero predecir, survived, sobrevivió, y eso no, la colocamos como factor. Entonces, eso es lo que primero que hay que hacer para que funcione bien el clasificador. Si no, los clasificadores empiezan a darme cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ese es un tema. Vale, perfecto. Gracias. Okay. Bien, entonces el próximo paso es, vamos a eliminar, uno podría haber hecho alguna cosa un poquito más inteligente, en el sentido de reemplazar por los valores medios, etcétera, algo que hicimos al principio del curso, pero en este caso vamos a simplificarnos la existencia y en caso de que sea necesario, yo le doy una advertencia dentro de la, digamos, de la misma pregunta, cosa que no hice ahora, así que pueden hacer NA omit, que significa elimina todas las filas que tengan al menos una NA. Eso es lo que hace el NA omit, ¿no? Es decir, a los datos van a ser estos datos, pero eliminamos todas las filas. ¿Ok? Aquí se eliminaron las filas, antes eliminamos por lo menos unas 200 filas que tenían NA para que nos quede todo sin NA. Bien. Como nuestro objeto acá es un poco predecir, vamos a quedarnos con aquellos datos que estén completos, en principio. Bien, ahora uno hace una pequeña exploración. En este caso, en algunos casos es bueno hacer gráficas. No voy a demorarme mucho por un problema de tiempo, pero aquí lo bueno que uno puede hacer son análisis de componente principal si todas las variables son numéricas. En este caso, no todas las variables son numéricas, no lo voy a hacer. Pero uno puede hacer también un box plot, puede hacer, digamos, o sea, me refiero a diagrama de cajas, o puede hacer cualquier otro, unas curvas, etcétera. Puede hacer graficación. Ahora yo voy a trabajar de manera más sencilla. Voy a usar simplemente el comando tabla. El comando tabla me permite explorar los datos rápidamente, haciendo match o calculando cuántos datos tengo de cada tipo. Por ejemplo, cuántos sobrevivieron y cuántos no. Bien. No sobrevivieron 619 y murieron, disculpen, y sobrevivieron 427 de los 1046 observaciones que tengo acá. Bien. Ahora, si coloco proportion table, este comando me permite ver lo mismo, pero en proporciones. O sea, el 59% murió y el 41% sobrevivió. Eso es lo que puedo hacer. Ese se puede hacer con el comando tabla y con el comando proportion table, o sea, tabla de proporción. ¿Okay? Entonces, lo multipliqué por 100 porque si no me daría las fracciones, digamos. Me daría 0,59 y 0,41. Y además lo redondeé para eliminar digamos, las comas, para que quede redondeado. Ahora, tabla también me sirve para otras cosas, me sirve para hacer match. Por ejemplo, puedo hacer un match entre los sobrevivientes y el sexo de los sobrevivientes. Y eso me permite hacer una tabla que se parece un poco a la tabla de confusión, pero esto básicamente es un match. Entonces, mirando esta tabla, ya voy descubriendo que hay una variable, que la variable sexo tiene una influencia para sobrevivir. Y bueno, el que vio la película evidentemente sabe que las mujeres entraron primero a los botes que los hombres, y por lo tanto uno ve acá que, por ejemplo, female, 96 no sobrevivieron y 292 sobrevivieron. En cambio, los hombres, 523 no sobrevivieron y 135 sobrevivieron. Eso es, por supuesto, de la data que tenemos arriba. Entonces, vemos que la variable sex es una variable que sí, que efectivamente tiene una influencia en la sobrevivencia. Esa es la primera cosa. Ahora, podemos hacer otro match ahora, por ejemplo, con la clase del pasajero. Bien, para poder mirar nuevamente. Entonces, hacemos el match. Y vemos acá nuevamente que hay algo interesante. Vamos a ver si esa variable es interesante, en qué sentido de que se aporta o no a la predicción. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase, 103 no, digamos, no sobrevivieron y sobrevivieron 181. La segunda clase, 146 no sobrevivieron y no, digamos, no sobrevivieron, 115 sí sobrevivieron. Y la tercera clase, fíjense que es abismante, ahora no abismante, sino que comparativamente con el resto es 370 murieron y 131 sobrevivieron en la tercera clase. Claramente la clase del pasajero tiene alguna influencia. Entonces vemos que hay dos variables, la variable sex y la variable clase del pasajero que tiene algún tipo de influencia. Hacemos lo mismo con el puerto de embarcación, ¿bien? El puerto de embarque. Y vemos el puerto de embarque. Bueno, aquí hay como dos personas que no saben, que no tienen el puerto indicado.
no se sabe, pero aquí vemos, hay una relación entre ellos. Lo que quise hacer acá y estaba mal hecho porque en realidad tenían que hacer, por ejemplo, si tomo, por ejemplo, los porcentajes, tomo 80 y lo divido por, perdón, lo que estoy haciendo es viendo qué porcentaje de los que se embarcaron en Sherbrooke murieron, digamos, ¿no? Entonces, 80 murieron dividido todo por 80 más 132 y cierro y multiplico por 100. Y eso me dice que el 37% aproximadamente. Puedo hacer lo mismo acá, puedo escribir acá, por ejemplo, 37, ¿ya? Y debajo escribo 37 más 13, que son 50, ¿no? 50 aquí, dividido por 50, multiplico por esto y me da 74%. Ya vemos que el puerto, algo nos dice también, lo que embarcaron en Queenstown también tiene un 74% murieron, mientras que lo que embarcaron en Sherbrooke, que es un puerto de personas de primera clase, tiene 37. Y Southampton, esto que básicamente es un puerto un poquito más de personas más de pueblo, uno puede hacer un cálculo pequeñito, puede escribir 500, ¿cuánto? 2. 502 dividido todo por, voy a escribirlo tal cual, 502 más 280. Y básicamente lo que vemos es que el 64%. Ok, algo dice el puerto, es un poquito entre, por ejemplo, no puedo distinguir entre este puerto y este puerto, son bastante cercanos, pero podría ser una variable también importante dentro del modelo. Entonces voy a dejar estas variables como que pueden ser. Puedo así investigar algunas variables más, pero vamos a ir rápidamente ahora a los clasificadores. Entonces, primer paso, limpiar la data. Segundo paso, ver qué variables podrían influenciar dentro de la clasificación. Es decir, si ninguna variable tiene ninguna influencia, el clasificador, no importa lo que haga, va a estar mal, digamos. Y adicionalmente voy a ver si las clases están balanceadas, es decir, si hay tanta clase de los que sobreviven como de los que, digamos, no lo hacen. Y aquí vemos que efectivamente el 59% no sobrevive y el 41% sobrevive. Entonces, no están tan desbalanceadas las clases. Hay veces que son terribles, digamos, son un 2% de una clase y el 98% de la otra. En ese caso sí vamos a tener un clasificador malo. ¿Ok? Bien, entonces partamos ahora dividiendo, segmentando los datos en 70% para entrenamiento y 30% de testeo. Eso es lo que uno hace ahora con esa data. El set seed, como les decía, era para que la muestra sea idéntica en ustedes, o sea, en su computador y el mío. Entonces, esto me permite literalmente ya rellenar los datos o sea, los datos que van al training, a los datos a los datos de entrenamiento y a los datos de testeo. Habitualmente se toma 70 y 30, pero podría eventualmente colocar a alguien 80-20, digamos. Entonces, eso, ¿dónde cambiaría? Aquí, colocando aquí 0.8 y cambiarías acá que vas a tomar el 80% de los datos. Ok, ahora empecemos a correr modelos. El primer modelo que vamos a trabajar es el modelo Naive Bayes o LDA. Para que funcione vamos a cargar la librería E1071. ¿Ya? Okay. Entonces, vamos a correr el modelo. El modelo es tan simple como llamarlo, Naive Bayes. Nosotros vamos a correr un modelo que se llama Naive Bayes, pero también pueden correr con otro paquete que se llama MAS, que fue el que hicimos en la clase, que se llama LDA, usando la misma estructura. Aquí quise usar otro nuevo que se llama Naive Bayes, que está dentro del mismo E1071, que nos permite usar otro, digamos, comando adicional. Ok, entonces, tomamos Naive Bayes y hacemos las predicciones sobre los datos test. Observen que las predicciones son sobre los datos test. Acá vamos a ver cuál es el porcentaje de acierto, es decir, de lo que yo predigo a lo que es real. Esto es lo que está en Test Survived, es lo que está en el dato que dejamos reservado, y esta es la columna que corresponde a la sobrevivencia, y PRED es lo que nosotros predecimos con este modelo, y vamos a ver cuántas veces le achunta. Entonces vemos que el 76% le achunta y el 24% aproximadamente no le achunta a la exactitud. Entonces, esto es esencialmente la exactitud del modelo. ¿Okay? Para tener un poquito mejor, hacemos el match entre lo que está predicho de lo que no está predicho para obtener lo que se llama la tabla de confusión. Vemos acá que la clase que determina como clase positiva es los que no sobreviven. O sea, la clase positiva que corresponde a la primera columna. Y hay 146 que no sobreviven, que fueron predichos correctamente, y 38 que no sobreviven, que fueron predichos como que sí sobrevivieron. Entonces mi modelo
el primer modelo, Naive Bayes, hace eso que está acá. Podemos guardar, primero vemos que hacemos un contraste, en principio no es necesario esto, pero quiere decir que la variable yes R la está interpretando como un 1 y la variable no como un 0, y 0 es como el valor de referencia, eso es lo que uno toma. Bien, guardamos la tabla la guardamos acá, esta tabla que está acá la guardamos en la variable tabla, y eso nos sirve para correr, digamos, aquí están los true positive, true negative, falso positivo, falso negativo, y con esto uno empieza a correr toda la fórmula. La exactitud ya la sabemos que es de 0,76, la precisión, bien, que es básicamente la capacidad de lo que yo capturé como positivo, cuánto realmente es positivo, es casi del 80%, lo cual no está mal. La sensibilidad, que tiene que ver con, también es 0,79, tiene que ver con la capacidad de capturar la clase positiva en todo el conjunto que teníamos digamos, de valores, tanto los positivos como los negativos, los falsos negativos, es decir, dentro de los positivos, cuán sensible fue en hacerlo. Y la precisión, perdón, la precisión tiene que ver, me equivoqué, es siempre una confusión. La precisión tiene que ver con cuánto de lo que hay, de la data que hay, lo llamó como positivo, y cuánto verdaderamente no era positivo de lo que capturó. Mientras la sensibilidad es de lo que capturó como positivo, exactamente qué es lo que realmente es positivo. Eso es lo que es, cuán sensible es digamos, el clasificador. La especificidad es lo mismo, pero que tiene que ver con la clase negativa, es decir, con la clase negativa en este caso son los que sobreviven. Entonces, el 71% lo predice bastante bien, ¿no? Y hay una serie de otras cosas que no puede ir capturando, digamos. Y estas son nuestras, digamos, métricas. Las métricas es la que nos vamos, cada vez que nosotros queremos, digamos, decir si un clasificador es bueno o es malo, nos vamos a fundamentar en cierta medida en la exactitud, en la precisión, la sensibilidad y la especificidad. El resto son importantes, pero no para hacer no es como para decidir en este momento, ¿no? Bien, y los nombres son casi como evidentes, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Ok? Profe, entonces, cuando hace Dale. referencia a medir el desempeño, lo tenemos que hacer respecto a esos 4 datos que nos Fundamentalmente dijo. sí. Y otro más, y el que viene ahora, que es la librería, la curva de ROC y el área bajo la curva. Entonces vamos a fundamentar, saber si uno, o sea, para fundamentar si un clasificador es bueno o malo, nos vamos a enfocar fundamentalmente en exactitud, precisión, sensibilidad y especificidad. En estas cuatro primeros que tú dices, más la curva ROC que viene ahora, que es la que voy a No. trabajar ahora. Entonces, la curva ROC básicamente nos va a indicar la estabilidad estabilidad del clasificador de acuerdo a la decisión que tomemos en el umbral, digamos, ¿no? Entonces, junto con estas 4, más en la curva ROC, vamos a decidir en principio cuál es el mejor clasificador en general. Entonces, para este clasificador tenemos una curva como esta, y podemos capturar también el área bajo la curva. Después voy a compararlo, ¿no? Pero el área bajo la curva no es mala, de 0,81, pero hay que ver cómo lo hacen el resto de los demás clasificadores, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver en esta curva? La primera cosa es evidentemente que está muy correlacionada con la forma de la curva, es el área bajo esa curva, ¿no? Que es 0,81. Pero una de las cosas que tengo que ver cuando compare todas las curvas es quién se dobla primero, ¿no? Acá es lo que está acá en el eje horizontal son la tasa de falsos positivos que entran dentro de mi muestra versus la tasa de true positive que están en mi muestra. Entonces, cuando yo voy cambiando el umbral, si van entrando falsos positivos dentro de mi muestra, la curva empieza a empeorar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy siendo muy poco exigente para que entren, digamos, de la otra clase. En este caso, soy poco exigente para que la clase positiva, en este caso, es los que no sobreviven, básicamente. Entonces, al cambiar el umbral, estoy permitiendo que entren muchas personas a la otra clase. ¿Ok? Entonces es importante. ¿Quién se dobla primero? ¿Ok? Ese es el tema también que vamos a ver con el resto. Ahora, si yo no quiero hacer esto, en principio, si no quiero trabajar con esto, la idea de estas fórmulas es para que se vieran las fórmulas como son. Pero si uno quiere ser rápido, podría trabajar con Caret. Acá puede simplemente
hacer la predicción, aquí hay que garantizar de que sea factor para que funcione la confusion matrix, y justamente tengo todas las mismas métricas ya calculadas, la sensibilidad, la especificidad, etc. La gracia de esto es que aquí yo tengo la fórmula, ¿no? Y puedo saber más o menos de qué se trata el cálculo o las tasas que estoy calculando. Este no me permite la fórmula, pero me las calcula inmediatamente. Y adicionalmente me ofrece otro índice más que es kappa. Kappa también tiene, yo les escribí en algunas partes, creo que por ahí, creo que en el anterior script, digamos, qué diapasón o digamos, qué valores tiene kappa para ser bueno, digamos, en particular. Un kappa de 0,30 y tanto implica que solamente el 14% de mi data es bueno, pero por encima de 0,50 implica que ya mi clasificador está siendo mejor, digamos, es más confiable en general. Entonces, también me voy a fijar un poquito en el kappa. El kappa es un indicador que tiene un verdadero uso cuando las clases están desbalanceadas. Cuando las clases están muy desbalanceadas, te permite saber cuánto el clasificador es mejor que simplemente que el hecho estadístico de que una clase está mejor representada que la otra. Si una clase está mejor representada que la otra, yo voy a achuntarle mejor a la clase mejor representada que la clase que es más mal representada. Kappa justamente te permite ver eso, pero en este caso, como la data está bien representada en las dos clases, no tiene una influencia muy grande para detectar entre los clasificadores. O sea, para distinguir entre clasificadores. Bien, entonces, Profe, una consultita antes dale. de que siga. Sí. Cuando define valores y pone el type igual raw, ¿a qué se refiere con eso? De nuevo, disculpa, no te entendí mucho. Abajo de valores de decisión. Cuando define recién valores, ¿Acá? ¿Este? ah, arriba de ese. Ahí donde dice type igual raw. ¿A qué se refiere con eso? Es que lo que pasa es que ahí, mira, ahí sí vas a tener que cuidar, ahí hay que cuidarse, porque va a depender un poquito del modelo. Si te fijas, esto lo vamos a hacer, la curva ROC, en el caso de, de Naive Bayes, tiene distintas opciones. Puedes ocupar los valores que tú puedes sacar, puedes calcular las probabilidades a posteriori, entonces habría que escribir a posteriori. Aquí lo que estoy pidiendo es que me dé simplemente los valores que usó para las probabilidades, digamos. Entonces el raw significa como cruda, es decir, dame las probabilidades nomás y esos son los valores que voy a pedir acá. Bien, entonces este es una opción que solo funciona cuando yo estoy trabajando con Naive Bayes. Después más abajo vamos a dar cuenta de que hay veces que no necesito poner esto y cada uno tiene como son comandos distintos, tiene metido dentro la información de manera distinta, ¿no? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, a ver si está acá o no. Uno puede buscar ayuda también con Predit acá, ¿no? Pero a ver si funciona. Los names de valores, a ver si están o no están. No, no tienen los nombres de los valores. Pero puedo escribir aquí valores, porque está escrito de manera distinta, ese es el problema, ¿no? Valores. A ver si escribo simplemente valores. A ver qué le queda. Ya, exactamente. A ver, perdón, un segundito, valores. Ya. Ok, los valores que te dan te van a dar, si te fijas, y qué pasa cuando le pido route, lo que me va a dar son las probabilidades del no y el yes. Es decir, si te fijas, aquí te da 0,44 para el no y una probabilidad muy ínfima de 0,5 aproximadamente, 0,5 porque está elevado a la 1, a la menos 1. Y por lo tanto va a decidir que esta es la clase. No, entonces yo lo que le pido es que no me dé las clases, sino que me dé simplemente las probabilidades, porque el predictor, a la curva ROC, yo no le puedo dar las clases, lo que le tengo que dar es exactamente la probabilidad que usé para poder decidir, porque justamente la curva tiene que ver con el umbral de las probabilidades. Entonces lo que hace este comando, el comando ROC, es jugar con las probabilidades. Y por lo tanto el route me permite que yo haga el tema. Si yo no coloco route, a ver un segundito, a ver qué pasa si no coloco route. Un segundo. Vamos a valores. Observen que si no coloco route me da la clasificación el mismo, ya usó el umbral de 0,5, ¿entienden? ¿Se ve la diferencia o no? Sí. Entonces, por eso el que yo le pida al route me dice, es que crudo, dámelo crudo, no me dé el resultado, quiero que me dé las probabilidades. ¿Por qué? Porque se las voy a pasar a la curva ROC, que es el que va a jugar con los umbrales de esas probabilidades que yo tomé para tomar decisión. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que es la diferencia entre un caso y el otro. ¿Bien? Entonces, eso es lo que es.
Acá, Vale. entonces por eso es importante que además verifiquen que cuando voy a usar naive bayes, entonces tengo que ocupar type raw. Por eso le estoy diciendo que utilicen este script para cuando vayan a trabajar. En general no hay que modificar, lo único que hay que modificar es la data, en principio, ¿no? El conjunto de datos. Ahora ustedes van a ver después que para los otros clasificadores, ahí tengo que cambiar sí, la opción. Okay. Pasamos al próximo, sí, para poder avanzar un poquitito, porque es larguito el tema. Voy ahora a la regresión logística. Terminé con naive bayes, voy a ocupar ahora un segundo clasificador, o un segundo método. El segundo método es GLM, que es básicamente, o sea, disculpen, es regresión logística que se hace con el comando GLM. Y la familia, aquí hay una opción para el comando que es la familia binomial, porque tengo que hay distintas familias, la familia de Poisson, que sé yo solamente he pasado la familia binomial, en principio porque es una decisión binaria. Entonces voy a trabajar sobre los datos train y voy a generar mi modelo. El sumario del modelo, aquí está. El sumario ahora sí me ofrece algo distinto con lo que tenía respecto al modelo anterior. El sumario anterior no es muy bueno, no me aporta mucho, pero el sumario de GLM es realmente bastante bueno comparativamente. ¿Por qué es bueno? Porque me permite además distinguir qué variables son importantes, ¿no? O qué variables tienen alguna importancia dentro de la clasificación. Y me dice, por ejemplo, qué es lo que dice el sumario, cosa que no tenía, por ejemplo, el LDA o el naive bayes que acabamos de hacer, no nos ofrece esto. El otro está basado en otra metodología completamente distinta, que es el cálculo de las probabilidades a posteriori. Estos son los cálculos de las probabilidades condicionadas, y esto nos permite trabajar con este pequeño test que es muy interesante. ¿En qué sentido interesante? Hay 3 clases de pasajeros, que son segunda, tercera y primera. La que no aparece acá es la primera clase. La primera clase es la que se toma como referencia, y cuando yo veo que es negativo, significa que básicamente se compara en la clase segunda, la segunda clase se compara con el grado de sobrevivencia de la primera clase. El negativo significa que disminuye tu probabilidad de sobrevivencia, básicamente, siendo de la segunda clase respecto a los de la primera clase. Lo mismo pasa con pasajeros de la clase tercera, salvo el único incluso es que es mayor que el efecto que tiene en el sentido de que disminuye aún más la probabilidad, porque es negativa, la probabilidad de sobrevivencia. El evento 1, el evento cierto acá, es básicamente, cuando uno hace el contraste se da cuenta, el contraste te dice que el evento 1 o el evento éxito es sobrevivir. Por lo tanto, la probabilidad 1 negativa implica que está siendo contrario, ser de la clase tercera es contrario. Veamos, por ejemplo, el caso del sex male, por ejemplo, hombre, respecto a la que no está, que sería sexo mujer, digamos, o female, no está, y veo que la probabilidad también es negativa respecto a la clase que no aparece, que es básicamente la clase de mujer. Por lo tanto, ser hombre tiene una probabilidad más baja de sobrevivencia, y ahí te lo muestra el coeficiente, y además ese coeficiente es realmente significativo desde el punto de vista estadístico. Otra de las cosas que se ven acá, ya esto es una variable numérica, estas son variables categóricas, y las variables categóricas se interpretan de esa manera. Esta no se interpreta, no hay referencia, sino simplemente es el valor, y nada más, con una variable numérica. También es negativa. Me dice que el número de 100 influye negativamente en la sobrevivencia. Eso es lo que está diciendo. Y la edad influye también negativamente en la sobrevivencia. Eso es lo que significa acá. Todo negativamente, en principio. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos. Entonces, acá, bueno, aquí estaba malo realmente. ¿Por qué? Porque no borramos un puerto que estaba con vacío, digamos, y todo está en referencia al único puerto que estaba había que corregir eso, ¿eh? Había un puerto que estaba con signo de interrogación, que no estaba bien delimitado, y ese es un dato que deberíamos haber excluido, pero bueno, en principio no nos interesa mucho porque no son valores distinguibles, digamos, ¿no? Si se fijan, no son valores que son significativos. Entonces, hasta ahora, importante. Sí, la clase del pasajero, como ya sabíamos, es importante. El sexo es importante. También influye la edad y el número de parientes o de esposas que están dentro del barco. También influye.
¿Ok? Entonces hacemos el sumario y ahora usamos predict, pero en el caso de regresión logística tenemos que agregarle una opción que se llama response para que nos dé las probabilidades. ¿Ok? Hacemos las probabilidades. Aquí al contraste es el que te dice que el éxito es yes, ¿no? Es decir, que sobrevive y el cero es el que se toma, el no se toma como referencia. Entonces aquí inventamos o nos ideamos una etiqueta donde dice que si la probabilidad es mayor a 0,5, entonces yes es evidentemente está todo calculado referente a esa probabilidad, a ese éxito, yes, y de lo contrario es no. ¿Ok? Si es mayor a 0,5. Eso es lo que tendríamos que ocupar. Entonces aquí ocupamos nuevamente la tabla, y vemos que el 78%, comparativamente con el 76% que tenía el caso anterior, hasta ahora, ¿cuánto es? Disculpe, 76% de exactitud, lo que había en el caso anterior, no voy a salir de acá porque si no, no avanzamos mucho. Y hacemos la tabla de confusión. Voy a ganar tiempo, no voy a hacer la fórmula, simplemente voy a correr el comando de confusión. Y aquí el kappa es un poquito más alto que el otro, o más o menos son del mismo tipo. La accuracy es 0,78 y se va a mover entre 73 y 83. Si yo me puedo ver hasta arriba, perdón, es que en el caso anterior, perdón que tenga que moverme así para ir comparando. Este es el caso anterior. La accuracy es 0,76 y se mueve entre 71 y 80. Entonces, hasta ahora parece que este modelo es un poquitito mejor, no es sustancialmente mejor, tiene un mejor capa y adicionalmente tiene una mejor accuracy, que están entre estos, y veamos la sensitivity. Desmejoró un poquito la especificidad, es decir, la clase contraria, es decir, la clase de sobrevivencia es la que no predice muy bien porque la clase positiva la tomó como no sobrevivir, por lo tanto la especificidad se refiere a la predicción de los que sobreviven. Entonces este es un buen modelo para capturar a las personas que van a morir, pero es un mal modelo para capturar, no tan malo, digamos, pero es un poquito más malo que el anterior, que van a predecir. Entonces ahí tengo que decidir yo, de acuerdo a lo que quiero. ¿Quiero predecir quién va a sobrevivir o quiero predecir quién no va a sobrevivir? Si quiero predecir quién va a sobrevivir, entonces el modelo anterior es mejor que este, porque tiene una especificidad un poquito más alta que el anterior. Bien, entonces ese es el valor. Bueno, acá nuevamente voy a correr ahora un segundito la matriz. Ya. Voy a hacer la curva ROC. Bien, pero la curva ROC le voy a pasar mis probabilidades, mis predicciones. Eso es lo que voy a llamar. Le voy a pasar lo que salió de las probabilidades. Es decir, para que funcione la curva ROC, yo necesito trabajar con probabilidades. Si ustedes abren P son las probabilidades que se tomó para cada caso, 0,66, 0,24, son las probabilidades condicionadas calculadas. Eso es lo que yo le debo pasar a la curva ROC, no los valores de la etiqueta label. Si ustedes se fijan, la etiqueta label, ya yo tengo labels, ya yo elegí esto, quién es sí, quién es no, basado en mi elección de 0,5, pero justamente lo que quiero en ROC es cambiar ese umbral, por lo tanto lo voy a pasar directamente a las probabilidades para que el comando ROC se encargue el mismo de ir modificando el umbral y viendo quién va entrando y quién va saliendo dentro de los no y de los sí. Entonces, así corremos el modelo, hacemos el plot, visto así no se ve mucha diferencia, porque cuando lo peguemos todo ahí va a ser mejor, pero vemos que la cura es casi la misma que la anterior. Con eso terminamos el modelo Logits. Ya tenemos, son dos modelos que yo no podría decidir 100% que uno es mejor que otro, y esa es mi respuesta hasta el momento. Ambos modelos son válidos, están dentro del rango adecuado. Y la respuesta que voy dando a la prueba es simplemente, puedo elegir cualquiera de ellos, mis modelos más o menos se comportan muy parecidos. ¿Cuándo es cuando alguien es muy sobresaliente? Ahí sí lo capturo y me quedo con ese modelo y digo que este es el mejor modelo. Pero una respuesta válida es simplemente ambos modelos tienen, digamos, comportamientos similares hasta el momento. Vamos a corregir otro modelo más. Voy a pasar un poquito más rápido los modelos. Bueno, no sé si es la... Pero sepan que ahora voy a correr un modelo SVM. En las clases yo le había pedido que los modelos SVM se podían correr como lo de arriba. Simplemente había que colocar SVM, la variable dependiente, un puntito para decir que voy a tomar todas las variables, los datos, y decir que el kernel va a ser lineal. Primer caso. Pero ahora voy a pedirle más.
voy a pedirle las probabilidades y voy a pedirle los valores de decisión a el mismo modelo. Entonces le agrego estas dos opciones, true y probability true, que son posibilidades que me da el comando SVM. Y eso es lo que voy a utilizar para pasárselo al comando rock después. Porque si yo hubiese corrido solamente el modelo de arriba ya automáticamente me da las clases. Y yo lo que quiero después pasarle esto a las curvas rock para que vayan modificando los umbrales. Entonces, importante que cuando voy a ocupar comando SVM, agregue los valores de decisión y las probabilidades para tomar la decisión. Ya, hago la predicción. Y aquí con los atributos yo lo que quiero mostrarles qué significan los valores de decisión. Estos son los valores de decisión. Si es positivo, está en la clase positiva, que sería los no. Disculpe, la clase positiva, sí, los no, y negativo sería la otra clase. Y si quiero ver las probabilidades, me da las probabilidades del sí y el no, digamos. Entonces, eso es lo que le voy a pasar yo a la curva ROC después. El no y el sí. Por ejemplo, en esta, la clase no me dice que es 77% y la clase yes del orden de 22%. O sea, 78 y 22%, por lo tanto voy a elegir esta clase. Pero acá están las probabilidades. Estas son las probabilidades que utilicé para hacer la decisión. Bien, entonces, hagamos la exactitud. La exactitud es de 0,79, es un poquito más alta que las otras dos anteriores, y la tabla de confusión. Bien, podemos directamente cargar el cálculo de las métricas, y me dice que básicamente no hay mucha diferencia con los otros, incluso el kappa es muy parecido. O sea, los tres clasificadores me están trabajando casi igual, casi idénticos hasta el momento. No hay como una cosa, igual la especificidad es casi la misma que la anterior. O sea, repito, no tengo ahora un clasificador el mejor de todos. Y cuando hago eso, elijo al azar. Digo, me voy a quedar con este modelo porque este modelo cumple con todo lo demás. Bien, pero el SVM tiene otras opciones. Por ejemplo, puedo ocupar costos. Entonces, corramos uno con costos, con un costo pequeño, para tratar de evitar que se cometan muchos errores, y calcular las predicciones nuevamente. Y aquí tengo, incluso modificando el costo un poquitito, subí un poquito de 78, ¿cuánto teníamos antes? 78,66 y ahora tengo 78,66, no cambió nada en principio. ¿Ok? Vamos a la tabla de confusión y voy a mover una serie de costos desde el 0,01 hasta el 10 para ver si efectivamente mejora. Ustedes pueden elegir más costos si quieren, para poder ilustrar, a ver si busco el mejor modelo. Hago las predicciones, vuelvo a hacer la tabla y hago la tabla de confusión y veo que mi 0,79, mejoré la accuracy ahora, cambiando un poquito los costos. Antes era de 0,78, pero tampoco notorio, digamos, porque sigue estando dentro del intervalo de confianza del 74 al 83. Pueden ir comparando con los otros valores e ir anotando en un papel o donde sea los valores de la accuracy, la especificidad, etcétera, para ir comparando los temas. Y finalmente aquí, para poder, con este pedazo, voy a colocar la curva. Aquí la curva de 0,85 es un poco más alta, el otro de la 0,81 que las otras, por lo tanto este no es un mal modelo. Puedo ahora mejorarla o tratar de mejorarla usando, en vez de una distribución radial, o sea, un kernel lineal, un kernel radial, es decir, para que la diferencia entre las clases sea separada mediante una superficie. Aquí coloqué varios costos, varios gamma, y este va a demorarse un poquito de correr porque tiene que correr varios modelos. Ahí se está calculando, esta pelotita me dice que está calculando, ustedes se van a demorar un poco también. Está haciendo todas las combinaciones posibles, además cada vez que hace la combinación lo divide en 10 partes y prueba con una parte que hace lo que se llama cross validation para hacerlo. Ahí se está demorando un poco, ahí ya lo hizo. Vamos a correr el modelo. Perdón, chicos, perdón. Entonces acá, modelos, hacemos la predicción, volvemos a hacer la tabla, veamos si la tabla de confusión ya está lista y veamos si algo mejoró. La accuracy aumentó a 0,81, sigue estando dentro del rango que teníamos antes, y el kappa, observen que mejoró un poquito. O sea, con el kernel mejoramos harto más, no harto más, pero un poquito en general. Bien, entonces la accuracy, es decir, el área bajo la curva, también podemos
perdón, que no lo habíamos calculado arriba. Aquí está el plot y la accuracy. 0.85 tampoco es distinguida. Ahora podemos mezclar todas las curvas ROC ahora en una sola gráfica con distintos colores, y eso es lo que hacemos acá. Hay algo que me faltó acá, perdón. Voy a borrarlo para volverlo a hacer. Primera gráfica. Segunda gráfica. Observen que el SVM con kernel y el SVM sin kernel tienen casi la misma, me refiero, la misma curva. No hay una modificación. ¿Ok? Entonces, vemos acá, por ejemplo, el SM kernel y el SM lineal, las dos curvas están pegadas una arriba de la otra, quiere decir que desde el punto de vista de la accuracy, del largo bajo la curva, no cambiaron. Y mientras que la regresión logística y el naive Bayes tienen la misma curva, básicamente. Ambos tienen la misma curva, pero están por debajo. Quiere decir que en principio el SVM es un poquito más estable respecto a los dos. Es decir, están por encima de la curva, se dobla, pero si ustedes se fijan, el SVM se dobló un poquitito antes que la otra, tampoco es como terriblemente mejor. O sea, sigue estando la posibilidad de que cualquiera de los... Cuando uno tiene, por ejemplo, una característica infalible, digamos, si por ejemplo uno de los modelos se va muy por encima, ese es el mejor modelo. Si uno de los modelos se va muy por debajo, entonces ese es el peor modelo. O sea, aquí ambos modelos, o los 4 modelos, tienen curvas muy parecidas en principio, pero si uno quiere ser estrictamente estricto, los SVM tienen, en particular el SVM lineal, son los mejores modelos. Hasta ahora, trabajando sobre esa parte. ¿Ok? ¿Se va entendiendo o no? O está un poco... Es un poco de criterio, más que nada, porque como los modelos son tan similares, aquí es válido el criterio que uno va viendo, digamos, y ahora vamos a ver una forma un poquito más cómoda de comparar. Sí. Digo yo, no sé si es más cómoda, pero algo más gráfica para poder entender, para no tener que decidir sobre la base de valores numéricos. Vamos a trabajar ahora lo que viene. Ya, antes de trabajar lo que viene, yo me puedo hacer lo siguiente. Voy a guardar, una vez que tengo mi mejor modelo, lo puedo guardar. ¿Y cómo lo guardo? Utilizo el comando save RDS. Y voy a suponer, no es cierto, pero como todos los modelos son casi iguales, voy a suponer que mi primer modelo de Naive Bayes, fue mi mejor modelo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Salvo mi mejor modelo y lo guardo en mi disco duro. ¿Para qué? Para que no volver a correrlo. Ya lo tengo guardado, en principio. Entonces, al guardarlo, lo voy a guardar aquí le pongo el nombre, ¿sí? Y voy a decir que este es mi mejor modelo para el Titanic punto y RDS. Tiene que terminar la extensión RDS. ¿Okay? Así lo guardo, está guardado. La gracia es la siguiente, que si ahora yo puedo, este modelo ya lo tengo guardado, no necesito volver a entrenarlo. Y si voy a entrar nuevamente a R, o sea, supongamos que ahora vengo al otro día y no quiero volver a cargar ese modelo, o sea, disculpa, no quiero volver a correr el modelo, entonces lo único que tengo que hacer es leer el modelo. O sea, lo que ya tengo guardado en el disco duro. Read RDS y ¿qué voy a leer? Y voy a cargar mi modelo. Entonces, dentro del modelo se va a guardar justamente el mismo modelo que ya teníamos antes guardado. Y de hecho voy a comprobarlo ahora. Voy a predecir con el modelo que acabo de guardar sobre los datos texto y la matriz de confusión y vuelvo a obtener las mismas características que teníamos antes. Repito, esto me sirve para guardar el modelo y no volver a repetirlo, porque evidentemente si me demoro mucho entrenando el modelo, cada vez que lo voy a correr voy a tener que volver a correrlo y significa es como poco eficiente. Esa es como la idea, ¿no? ¿Por qué en código aparece atributos? Bueno, ya. En el chat me hacen una pregunta, ¿por qué aparece atributos? En realidad eso no lo necesitan. Es simplemente quise mostrar que de los atributos va desde 1 hasta 10. Básicamente quise mostrar qué es lo que significaban los atributos. Los atributos son cuando uno calcula usando SVM. SVM ofrece varias cosas. Ofrece las clases directamente, es decir, la clasificación, ofrece las probabilidades que le da a cada clase y ofrece también los valores de decisión. Valores negativos corresponden a la clase negativa y valores positivos a la clase positiva.
Entonces, son atributos que ofrece el comando SVM. Si yo quiero extraer esos atributos de ese comando, escribo la palabra atributos. Eso solamente sirve para el comando SVM, no sirve para el resto de los demás, digamos, comandos. Para los otros clasificadores se usan otras cosas. Okay. Pero, profe, en este caso era del 1 hasta el 10 por algo en No, específico, no, no, ¿no? no, ¿O no siempre tiene es ningún así? sentido. Es solamente, es para que no, si yo, por ejemplo, son muchos datos, voy a escribir del 1 hasta el 20. Ya, es para que me salga, perdón, es que ya lo perdí. Un segundo voy a cargarlo, modelo, la predicción, los atributos. Para que me salgan 20, los primeros 20, digamos. ¿Entiendes? Ah, pero es más arbitrario entonces. Es para verlo, porque si los corro completo, por ejemplo, voy a quitar todo esto, ¿no? Voy a quitar. Entonces me salen los 1300, qué sé yo, entonces son muchos datos. ¿Entiendes? Entonces yo lo que Ya. acá quise hacer es que quiero, perdón. Segundo. Ya. Lo que hago con esto es simplemente decir que dame los 10 primeros valores porque yo no quiero verlos todos, yo quiero echar una mirada de qué se trata. ¿Se entiende, no? Eso es. Entonces, dame los 10 primeros de probabilidades para que me salgan las 10 primeras observaciones con probabilidades, ¿no? Si no lo pongo todo eso, me saldrían los valores completos que están en los datos testing, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí, todo súper. Ok. Bien, por eso, esto, repito, esto ni siquiera lo necesitan. Esto solamente es para echar una mirada. De hecho, puedo eliminar todo esto que está acá, ¿no? Y no pasa nada porque en realidad lo que yo necesito es la predicción y pegársela después en la tabla. Esto es para echar una mirada de qué es lo que estaba dentro de los atributos. Entonces, si van a correr algún modelo, ustedes, o sea, con alguna data, esto no lo necesitan. Para nada. Esto era echar una miradita nada más de qué se trataba los atributos. Bien, ok. Entonces, vamos ahora a una forma un poquitito más sofisticada, no necesariamente bien entendible, pero sí sofisticada de comparar. Para eso, para que funcione esto, tienen que tener el caret ya cargado, y creo que ya lo tiene. Y yo le llamo método para comparar los distintos clasificadores, pero de manera más ordenada. ¿Sí? Acá me tomé una libertad un poquito. La libertad que me tomé es que yo solamente en las clases les he dado como 3 clasificadores o 4 clasificadores, no recuerdo bien. Pero aquí puedo ocupar distintos otros clasificadores y ustedes pueden investigar un poquito. Ahora voy a compararlo con otros clasificadores también, distintos, que hay muchos más. Y voy a hacerlo, me tomé esa libertad, pero ustedes pueden investigar de qué se trata. De hecho, les indico en qué lugar tienen que investigar. Bien, voy a ocupar el comando caret, que tiene la posibilidad de hacernos comparar o de comparar distintos modelos. Primero, a caret tengo que introducir lo que se llama los controles. ¿Qué es lo que tiene que hacer caret? Bueno, primero vamos a usar un método de cross-validation. Va a dividir la data en 10 partes y va a repetir cada proceso 3. ¿Sí? Quiero que me guarde las probabilidades. Eso es lo que quiero. Y que me dé un sumario que tenga sumario de 2 clases. Eso básicamente es algo común. No tengo que, no sé, meterme mucho en el tema. Lo que sí puedo cambiar son el número, si se demora mucho, entonces no lo hago que la repita 10 veces y que cada vez, o sea, disculpe, que separe la data en 10 veces y cada vez lo haga 3 veces, o sea, a ver si me entiendo. Cross validation significa que tomo la data, lo divido en 10 partes y me quedo con una parte para hacer la validación. Bien, esa es la idea. Eso lo hago una vez, pero aquí le estoy pidiendo que lo haga por cada vez que lo haga, repítelo 3 veces. Eso es lo que no sé si me logro hacer entender con el número y el repeat. A ver, la data la dividí en 10 partes y me reservé una. Tomé las 9 partes y con eso entrené el modelo. Y lo validé con la parte que dejé. Eso lo hice la primera vez. Ahora, nuevamente, hago como una especie de baraja hago como una baraja, o sea, vuelvo a mezclar todos y me vuelvo a reservar otro distinto al que tenía antes y vuelvo a repetirlo. Y hago la validación con el que me quedó. Y después hago lo mismo nuevamente, 3 veces. Eso es lo que me está indicando acá. Entonces yo puedo jugar con estos números, disminuyéndolo un poquito si se demora mucho en mi computador, para que no repita por cada modelo 30 veces, digamos, hace básicamente el cálculo. Entonces, corremos esto.
El primer modelo que voy a correr se llama LDA. Bien, y le voy a pedir que me dé las métricas asociadas a ROC, que son, uno le pide ROC, pero me da todas las más métricas importantes. Van a ver ustedes, ¿no? Entonces, y eso lo guarde el modelo. El comando que voy a ocupar es entrena mi modelo usando los datos de entrenamiento, básicamente, train. Y el comando que tiene Caret para hacerlo se llama train. Lo único que vas a cambiar aquí es el método que vas a emplear y la métrica que quieres. Yo le aconsejo siempre dejar la métrica ROC porque ella incluye todas las demás métricas anteriores y lo único que va a cambiar es el método y el nombre. Entonces, listo, voy a correrlo y ya se corre. Aquí hay algunas advertencias. Este avisa cuando hay colinealidad entre algunas de las variables. Y eso, pues, colinealidad significa que unas variables son muy correlacionadas unas con otras. Pero por el momento lo voy a obviar. No me voy a preocupar mucho de esto. ¿Ok? Este lo cancelé por alguna razón, pero no lo corremos ahora. Bien, hay otro modelo que es correr el modelo GLM, pero usando otro paquete de programa que se llama GLM-NERD. Ese es el que voy a correr. En vez del programa original, voy a correrlo usando otra metodología. El primer problema es con máximo likelihood y esta es otra metodología para poder calcularlo. Entonces, es el que más se demora, pero es un poquito más exacto. Ahí está calculando. Y observen que es la misma estructura, solo cambié el método. Ahora voy a usar otro método nuevo que se llama rpart. Rpart significa árbol de decisión. Bien, ese no lo hemos dado y les pido que ustedes busquen en internet simplemente qué significa un árbol de decisión. Es un nuevo método que no lo hemos dado, no sé si alcanzo a darlo, me gustaría pasarlo, pero no está incorporado. Simplemente pasémoslo nomás. Tómelo como que existe un método distinto que se llama árbol de decisión. Árbol de decisión, ahí lo corrimos. Después viene otro método distinto que se llama vecinos cercanos. Ese sí lo vamos a ver después que vengamos digamos, del certamen. Vamos a ver un método no supervisado que se llama vecino cercano. Pero voy a correrlo también. Bien, después viene otro método que se llama random forest. Random forest significa tomar muchos árboles de decisión y por eso se llama forest, como de bosque. Bien, eso es uno de los métodos más potentes también para hacer decisiones. Y también aquí se demora un poquito porque está tomando muchos árboles, está tomando 300 árboles distintos para poder correr. Ese es uno de los que más se demora, pero no tanto creo, ojalá. Si no, voy a tener que disminuir el control. El control es el que te permite disminuir un poco. Si ustedes se demora mucho lo que están calculando, bajen a 5 y repita 2 veces o repite 1 para que no haga tanto cálculo en principio. Pero si quieren hacerlo exacto o mejor, esta es la mejor opción, digamos. Ahí lo hizo. Ahora voy a correr el modelo SVM lineal. ¿Ya? Y voy a correr SVM radial. Este demora también un poquitito, porque ese tiene que ver con, es un poco método no lineal. No se demoró tanto. Y ahora reúno todos los resultados que tenía mediante este comando. Y le voy a pedir que me dé el sumario. Observen el sumario es mucho más útil porque ahora tengo todas las posibilidades. Por ejemplo, la curva ROC. El LDA me produce 0.75, el GM, el NET, el 0.75, el árbol 0.68, KNN, RF, etcétera, etcétera, etcétera. Mirando esto, me doy cuenta de que, por ejemplo, LDA es uno de los mejores junto con el comando de regresión. Esta es regresión logística, GLM, regresión logística, pero con otro método. Entonces, los dos primeros, LDA y regresión logística, tienen mejor performance, aunque estos dos lo hacen bastante bien también. Mirando acá, esta es la sensibilidad. Este tiene una sensibilidad mínima. Perdón, yo me estoy fijando en las mínimas, pero ustedes deben de fijarse en las medias. Estas son las mejores. La media, esta es la mínima, en principio. Lo mínimo. Estos son los valores medios de las exactitudes. Entonces, el 0.83, observen que son bastante buenos casi todos, pero siempre destacan el LDA y el GLM, y también los dos, en principio, que están acá. La sensibilidad, me doy cuenta de que aquí es el 82, pero en este caso el árbol de decisión es altamente sensible. Y efectivamente, este es uno de los mejores. El árbol de decisión es bueno para capturar la clase positiva, pero no tiene buena especificidad, como vendrán ahora, tiene más mala especificidad, que es la que viene ahora. Donde está el CAD, tiene 0.54, una de las más malas especificidades. Observen que LDA sigue siendo más estable en todo, junto con GLM es más estable en todo. Yo en principio me quedaría con el LDA
o GLM, que es la precisión. Lo que quiero decir es que aquí se ve un poquito mejor, ahí está los números un poquito mejores. Pero si yo lo quiero ver ahora gráficamente, puedo hacer un gráfico y observen que ahora está un poquito mejor la gráfica. La sensibilidad, por ejemplo, me doy cuenta de que la especificidad de GLMNet es el que está más a la derecha, es decir, son más grandes especificidades, ¿no? Entonces, el GLM y el LDA son los que mejor especificidad tienen, que justamente son aquellos que la especificidad está relacionada con la clase negativa, que son los que sobreviven. ¿Bien? Entonces, estos son los que sobreviven. Por lo tanto, si yo quiero usar los modelos para predecir las personas que sobreviven, utilizaría estos dos modelos, que son mejores que el resto. Nada más. Aquí están las curvas ROC. Nuevamente, GLM y LDA no lo hacen mal. La sensibilidad gana siempre el Random Forest básicamente, por lo general, siempre estos son los mejores modelos para ver la sensibilidad. Se entiende que ahora gráficamente, en vez de tomar una decisión a mano, así a ojo, ahora puedo también a ojo, pero mejor, más visual, lo puedo capturar. Aquí puedo decidir un poquito mejor. O sea, ya puedo justificar, el modelo GLM es mejor, el LDA también tiene mayor especificidad, las curvas ROC de ellos también están razonables, su sensibilidad, aunque no es muy grande, comparativamente, las otras, estas son mejores, en principio tampoco son chicas, son más del orden de 0.8, entonces tampoco son pequeñas. Bien. Este mismo gráfico lo puedo hacer de otra manera, es el mismo gráfico, pero un poquito ahora viendo las márgenes de errores también puedo verlo, ¿no? Y es el mismo gráfico. Bien, ahora viene una parte, me quedan 3 minutos, lo voy a pasar muy rápido, no voy a profundizar más sobre esto, pero esta es una técnica interesante. Se usa mucho, sobre todo en las competencias hay unas competencias que se hacen, voy a abrir un poquito la pantalla, perdón. Acá, bien. Hay unas competencias que se hacen en un sitio que se llama Kaggle, Kaggle se llama, donde hay competencias de análisis de datos y algunas competencias son muy entretenidas. Por ejemplo, hace unos años atrás, hace como 5 o 6 años atrás, una compañía que ahora es muy famosa, que se llama Netflix, propuso una competencia y el que la ganara iba a ganar alrededor de $1 millón aproximadamente. En principio, los modelos que surgieron de esa competencia son los que hoy constituyen la compañía esta de stream, que todos conocen, que es Netflix. Y hay una serie de cosas en Netflix que tienen que ver con, digamos, no sé, si tú ves ciertos tipos de películas, se te asocian ciertas cosas, digamos, de acuerdo a si ves alguna serie en particular, algún tema, se asocian a lo que tú has visto, como que trata de adaptarse usando esta técnica de Machine Learning, básicamente. Bien, la vuelta que me pegué es que simplemente esta metodología que les muestro ahora es cómo yo puedo, teniendo un ensamble, es decir, un conjunto de clasificadores, los puedo usar todos juntos, mezclados, para poder clasificar mejor. Entonces, la idea es mezclar todos los clasificadores y aplicárselo a la data para tener una mejor predicción. ¿Cómo se mezclan los clasificadores? Bueno, si hay un clasificador que genera una clasificación, valga la redundancia, con ciertas probabilidades, esas se utilizan después como características o como, digamos, como observaciones que va a tomar el próximo clasificador. Es decir, en vez de tener las observaciones iniciales, es decir, si es de primera clase, la edad, etc., lo que va a tomar el otro clasificador en un segundo momento es lo que ya un clasificador clasificó. Entonces puedo usar muchos clasificadores y cada uno de ellos me ofrece una subclasificación. Si esa clasificación se la paso a un tercero o cuarto, sí, un tercero o cuarto, entonces puedo trabajar el tema. Entonces, no sé si me entienden lo que estoy diciendo. Entonces, voy a mezclar, voy a hacer un ensamble de clasificadores. Para que funcione, chicos, tienen que instalar Caret Ensemble y tenemos unos minutos para hacerlo. Caret Ensemble, instálenlo y voy a simplemente correr distintos modelos. Puede demorarse un momentito acá porque ahora estoy corriendo todos los modelos juntos.
principio, y voy a mezclarlos en principio, en general. Eso es lo que, para ver si mejoran mis características. Para que esto funcione bien, los modelos no deben estar correlacionados, es decir, de alguna manera, como en este caso los modelos son muy parecidos unos con otros y te ofrecen las mismas características casi siempre. Por lo tanto, aquí no voy a tener una mejora absoluta. Pero si tengo distintos modelos con distintas, digamos, con distintos resultados, esto funciona muy bien. Este procedimiento se llama apilar los modelos, los apilo unos con otros para hacer los modelos. Y en las competencias la gente ha ganado apilando modelos. Por eso les decía que interesante. En R, el único paquete que lo hace es Caret y no hay ningún otro paquete realmente, ni siquiera de Python. Hay un Python Caret también, eso ahora reciente. Por lo tanto, este es un modelo que fundamentalmente funciona muy bien con R. Y ahí estamos, bueno, estas son las características que tenemos. Y ahora lo que voy a hacer, esto que ven acá es que los modelos están muy correlacionados. Quiere decir que cada uno, las predicciones que hace cada modelo, están muy relacionadas. Entonces, esto no se ve muy bien. Ahora, repito, no es que no sea muy bien, sino que no funciona muy bien porque los modelos tienen el mismo comportamiento. Repito, cuando los modelos tienen comportamientos muy distintos, entonces sí funciona mejor, mucho mejor que ahora. Es decir, ahora no voy a lograr un resultado más grande. Entonces puedo, por ejemplo, ahora hacer un stack, digamos, un stack significa un apilado, y voy a correr un modelo GLM que utilice las otras modelos como base para poder resolverlo. Entonces, ahí estoy corriendo el modelo. Vamos a imprimirlo. Y nos va, a ver un segundito, veamos que el kappa aumentó y la accuracy aumentó a 0.80 para ese modelo GLM. Si uno hace el sumario, observen que dentro de las características que ocupó, me dice lo que hizo el LDA, lo que hizo el GLM, lo que hizo el KNN, y básicamente lo que está diciendo acá es que tomó el KNN como bueno, como característica, lo que digo el SVM y lo que digo el SVM lineal, para poder hacer las predicciones. ¿Bien? Ahora, puedo hacer lo mismo con el resto de las demás. Por ejemplo, puedo correr un modelo SVM que esté basado en las otras características de los otros clasificadores. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí se va a demorar un poco más porque el modelo SVM está tomando están 10 y 13 repeticiones, ahí se demora un poquitito más. Pero mientras tanto, ya yo terminé básicamente lo que quería. Esta parte no es necesaria. Es que quería mostrarle adicionalmente, primero, que hay otros clasificadores y segundo, que hay posibilidades de mezclarlos. Por ejemplo, con el último, puedo tener una matriz de confusión. Ustedes vean que acá el kappa subió a 0.54, la accuracy tampoco se modificó mucho. Repito, si tengo distintos clasificadores con distintos comportamientos, con la data que tengo, cuando los mezclo y los apilo, el resultado es abismalmente bueno. Cuando los clasificadores tienen el mismo comportamiento, como en este caso, están muy correlacionados unos con otros, el resultado no es excesivamente mejor a lo que ya teníamos antes. Sigue siendo, es decir, ya no puedo mejorar, digamos, ni siquiera apilando los clasificadores, me sirven para resolver mi problema. Ahí es como llegué al borde de lo mejor ya, listo, ya con ese clasificador no puedo hacer mucho más. Tendría que usar otra técnica que no le he hablado todavía, que es la técnica de la red neuronal, que eso mejoraría notoriamente mi clasificación. Ya chicos, por mí está ok, no sé si tienen duda, pregunta. Repito, esta última parte pueden explorarla, no la voy a evaluar, no voy a usar nada de clasificadores apilados, sino simplemente ver cómo ustedes pueden comparar clasificadores de una forma un poquito más cómoda. En general. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Fue demasiado? Ok. Bueno, ok. Si tienen alguna duda, pregunta, etcétera, pueden mandármela por correo. Por mí está ok, así que nos vemos entonces, bueno, cuando salgan del certamen, en la próxima clase. Chao, profe, que esté bien. Chao, estén bien, Profe. cuídense. Chao, profe. Chao, chao.